Muy buen día a todas y todos quienes nos acompañan. A nombre de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Cinco aspectos clave para el trabajo psicoterapéutico con familias desde el enfoque narrativo. Mi nombre es Alondra Gómez y será para mí un gusto poder acompañarles en esta sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Aimee Pacheco, cuya trayectoria profesional enriquece profundamente esta temática. Permítanme compartir brevemente su semblanza. Psicóloga clínica con maestría en psicología experimental, doctora en psicología de la salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, postdoctorado en psicología y adicciones por la UAA, actualmente adscrita al Centro de Investigaciones Silvio Zavala de la Universidad Modelo. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartirnos su experiencia y conocimiento en torno al abordaje narrativo aplicado al trabajo psicoterapéutico con familia, recordándoles que pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas a través del chat en cualquier momento. Al finalizar la ponencia tendremos un espacio para atenderla. Su participación siempre es valiosa y contribuye a enriquecer la reflexión colectiva. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Aimee Pacheco. Doctora, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Alondra. Es un gusto para mí participar en esta conferencia y compartir un ratito de algunos elementos que durante mi experiencia del trabajo, pero sobre todo retomado de expertos en el tema, nos podamos englobar en cinco aspectos clave. Por supuesto, hay muchos otros, pero estos me parece que son relevantes, sobre todo para las personas que están iniciando precisamente con este trabajo psicoterapéutico con familias. Muy bien, vamos a empezar con el primer aspecto que es importante desde el enfoque narrativo, partir de una reflexión crítica desde donde hablamos. En mi caso personal, la conferencia y mi práctica como tal está permeada por mi concepto de familia y por el enfoque que marca mi trabajo, que en este caso es la práctica narrativa. También es muy importante reconocer cuáles son las percepciones sobre terapia. ¿Cuál es mi papel como quehacer terapéutico, en este caso enmarcado en la experiencia de vida de cada uno de nosotros, experiencias personales y los constructos personales que traemos precisamente para poder a través de esta reflexión crítica poner entre paréntesis y llegar a las personas, a a las personas que acuden buscando apoyo, a nuestros consultantes, desde una postura crítica, no enjuiciar, no juzgar, no emitir juicios y considerar a esa persona como experta en sus propios procesos de vida. Mi comprensión sobre el concepto de familia, las terapias postmodernas y el enfoque narrativo para el trabajo con familia, que es el enfoque que enmarca precisamente ese trabajo. Esta es una reflexión que siento la necesidad de hacer y no es de todos los días, justo cuando comenzamos y cuando terminamos inclusive el proceso terapéutico. Muy bien, el primer punto a platicar es cuáles son nuestros conceptos de familia. Hay que reflexionar qué, qué se entiende por familia. Este es un tema muy interesante que daría pie a una conferencia por sí misma. Sin embargo, hay perspectivas que van cambiando. Desde el enfoque moderno, ¿sí? Las interacciones familiares y los sistemas se consideraban como autorregulados. Era importante una consanguinidad para definir un núcleo familiar. En ese caso, las interacciones que se suscitaban a diario en un núcleo familiar tenían que caracterizar por una serie de funciones y sistemas, pero se especificaba este núcleo de consanguinidad. Desde el enfoque posmoderno es muy importante cómo se ha evolucionado o más bien cómo se ha transformado este concepto de familia, que no necesariamente implica un concepto de consanguinidad, sino un concepto donde las personas que habitan un espacio, que comparten un espacio, cumplen con las funciones de la familia. Entonces, en ese sentido es muy importante entender la narrativa y el trabajo de los retos familiares es una constante construcción, reconstrucción y el sistema de creencias que comparten para construirse sus realidades familiares. Más allá del enfoque de sistemas autorregulados,
se entiende más bien como un sistema en constante movimiento donde el cambio es inevitable y donde los procesos familiares se van rolando, donde los sistemas familiares van cambiando, donde los subsistemas familiares también se van transformando. Entonces es muy importante entender esas narrativas familiares y también la narrativa personal del terapeuta, lo que concibe como familia. Y bueno, aquí es como una reflexión, una mantra de trabajo, una frase que acompaña este aspecto primero, que es: el lenguaje construye o recrea realidades. Este sería un primer aspecto de reflexión sobre el concepto de familia. El segundo aspecto es analizar tu concepto sobre la construcción objetiva del espacio terapéutico. ¿Y por qué hablo del espacio objetivo? Desde la postura posmoderna nos vamos cuestionando una única realidad posible. Coexistimos en diferentes realidades que construimos a través no del hecho, sino de la percepción que tenemos del hecho. Y un espacio terapéutico no es neutro, se tiene que construir. Y sobre todo un espacio cuando se maneja con familias, donde la interacción es más allá del consultante y del terapeuta, sino es del terapeuta hacia un grupo o sistema familiar. Y pasamos entonces de la neutralidad a la irreverencia que menciona Checking, que es muy importante, porque ese espacio terapéutico, ya sea con familias o en otro tipo de consultas, parte de cuestionar nuestra relación de poder. Indudablemente, durante mucho tiempo se pensó que el terapeuta era el experto en el sistema familiar, donde dominaba las teorías, dominaba los conceptos, guiaba el cambio. Y bueno, las nuevas posturas nos hacen cuestionar esta verticalidad para hablar de una horizontalidad y un diálogo entre saberes. A lo mejor nosotros somos expertos en enfoques terapéuticos, pero la persona que está enfrente o las personas son expertas en sus propias vidas. Entonces, el poder hay que deconstruirlo, hay que analizarlo y hay que adquirir una cultura crítica y inclusive humilde e ir aprendiendo del sistema familiar. También es importante analizar nuestros estereotipos y expectativas de género. La familia ha cambiado, la familia ahora puede ser monoparental, monomarental, perdón, puede ser familia constituida por dos personas del mismo sexo, por multiplicidad, por un grupo de amigos que comparten un espacio, se cuida, se protege, cubre las funciones de alimentación, cuidado, cariño, por un matrimonio sin hijos. Entonces, todos esos cambios en el sistema parental también influyen en cómo concebimos lo que significa, por ejemplo, la maternidad, quién ejerce el rol de maternidad o de paternidad, y cómo también algunas cuestiones dentro de la familia, problemáticas, porque así ellos lo designan, son diferentes. Es muy diferente puntuar o el significado de una familia cuando la madre es consumidora de consumo de alcohol que cuando el padre es consumidor de alcohol. ¿Sí? Es muy diferente cuando el síntoma familiar se refleja a partir de una mujer o de un hombre, porque tenemos esos roles de género estereotipados y nos determinan también una forma de pensar en el problema y de solucionar el problema. Entonces es muy importante que hagamos una revaloración de perspectivas de género según quien tenga el problema. Cuestionamiento de los discursos hegemónicos, que es un concepto que White retoma de Foucault, donde tenemos que deconstruir, tenemos que cuestionar esas dogmas de fe. Por ejemplo, la maternidad. O sea, se entendía que una familia pues tenía que tener hijos. Ahora tenemos personas que renuncian a la maternidad por una cuestión pues de elección o simplemente no se logró y se posterga la maternidad a los 40, es una cuestión común ahora. Hablo de este concepto porque es una cuestión dogmática y también otros más que van sucediendo en la práctica y que se van reflejando en el terapeuta y en el sistema familiar. Que el terapeuta tiene que estar muy consciente de que esos dogmas de fe o que esos discursos hegemónicos de temas que se abordan en la familia se tienen que trabajar desde una postura crítica, ¿sí? White hablaba precisamente de estos
pues saberes que son invisibles y se invisibilizan porque el discurso hegemónico es muy, muy fuerte. Una persona que se siente o que tiene el diagnóstico de depresiva, por ejemplo, no puede a lo mejor construir otros relatos que iluminen aspectos de su vida donde no es tan depresiva. Estoy hablando de manera muy a lo mejor con mucha soltura, pero bueno, la cuestión es que podamos entender que hay un discurso que nos dice cómo debemos actuar, pensar o sentir, y que a veces estos discursos son tan poderosos, son omnivosos, que los relatos que contradicen ese discurso no se cuentan. El sistema familiar, cuando se ha colocado una etiqueta, por ejemplo, el portador del síntoma, o cuando una persona se comporta de cierta manera, yo he tenido personas que han trabajado, que hemos estado colaborando, consultantes que hablan, yo soy la oveja negra de la familia. ¿Qué significa eso para él? ¿Cómo se debe comportar si alguien lo ha asignado como la oveja negra de la familia? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con familias que tienen un usuario, un miembro consumidor de alguna droga, de alguna sustancia? ¿Cómo es la diferencia de asignar a esa persona como el vicioso, el delincuente, el alcohólico, el enfermo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de tener una postura crítica de esos discursos de ser un buen hijo, de ser una buena madre, de ser un hijo exitoso, de tener una familia funcional. ¿Qué significa? ¿Y qué significa en el contexto familiar? ¿Sí? ¿Qué significa para ellos? ¿Cómo lo llevan a cabo? Y cómo esos discursos a lo mejor están eh, tapando como figura a fondo otros relatos donde a lo mejor no se cumple al pie de la letra, pero que también expresa relatos luminosos que hacen que tengan una manera diferente de contar su historia, maneras diferentes de encontrar soluciones a la problemática que lo han traído a terapia. Análisis de las desigualdades sociales, que tiene mucho que ver también con esta Just Therapy que se ha abordado en los últimos tiempos. La realidad es que no todos podemos acceder a terapia, menos a terapia familiar. Sin embargo, es muy importante nuestro papel eh, como terapeuta con este sentido crítico. Asociaciones precisamente como la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y otras más pueden ser lugares donde se pueda precisamente hablar de esta importancia de acceder a un apoyo de algún tipo en alguna situación problemática, que bueno, que es importante que también señalar que la práctica terapéutica hay que hacer un ajuste en las tareas, un ajuste según las condiciones sociales en las que se enfrentan las familias y evitar, por supuesto, cualquier aspecto relacionado con discriminación. Es muy importante esta construcción del espacio terapéutico. White hablaba que habían preguntas que podían iluminar los relatos dominantes y había otras preguntas o inclusive el lenguaje no verbal que podía acentuar el relato dominante. Que el espacio terapéutico se tiene que construir donde la persona se sienta con esta libertad de hablar, donde la persona se le devuelva su grado de expertez. ¿Y cómo se hace esto? Pues precisamente con no hay poder sin resistencia, que es una frase de Foucault, donde tenemos que resistirnos a ese deber ser que a veces se nos impone, pensar de manera crítica, abordar el sistema familiar desde una visión muy amplia, donde se contempla que hay muchas maneras de ser familia, donde se construye un espacio terapéutico y donde el terapeuta tenga una postura abierta y crítica ante las situaciones problemáticas que ellos conforman. Muy bien, el tercer aspecto que es muy importante y tiene relación con los demás es precisamente el cuestionar tu rol como psicoterapeuta. Eh, en la parte 2 se pasaba de la neutralidad a la irreverencia al hablar precisamente de cuestionar esos relatos dominantes en la práctica psicoterapéutica. En este caso, también hay que ser un poquito irreverentes en cuanto a cuestionar nuestro papel de experto, irreverentes y además adoptar una postura de humildad que a veces nos falla. La psicología por mucho tiempo estuvo dominada con un modelo médico donde era el paciente, ¿no? O sea, el paciente es paciente porque tiene que esperar. Tiene que esperar a que el médico diagnostique, a que el médico
diga el tratamiento, prescribe el tratamiento y dé indicaciones. Lo cual, bueno, en todo caso, en algunas circunstancias es correcto, pero traslapado a la psicología se volvió un discurso dominante durante mucho tiempo, ¿sí? Y en este caso, el papel del terapeuta también es deconstruir desde su formación qué tanto o de dónde es experto y qué otros saberes que son más allá de su postura terapéutica se pueden involucrar en el proceso de trabajo con las familias. Entonces, esto también White lo retoma, Michael White, el máximo precursor de la terapia narrativa, lo retoma de Michel Foucault para hablar que hay diferentes saberes y que son iguales. O sea, el saber técnico, el saber campesino, el saber agrícola, el saber de ama de casa. Las personas son expertas en sus propias vidas. Las personas son expertas en su proceso de vida. El experto es el consultante. Entonces, estas dos posturas se contrastan donde se pasa de la idea de un sistema familiar que es disfuncional, que acude a terapia, que tiene un problema que no puede resolver, que les rebasa, ¿sí? Que debe modificar su estructura, los patrones de interacción problemáticos, que se debe de colocar cada engranaje, que debe tener un sistema parental, filial, fraternal definidos para que pueda seguir funcionando, porque esa es una idea completamente moderna que en su momento funcionó. La cibernética de la segunda revolución cibernética, el terapeuta se considera parte del sistema familiar, se considera que las familias, eh, el problema crea el sistema familiar crea el problema, ambas se organizan en torno del problema, pero el problema está externo a ellos, ¿sí? O sea, el problema es el problema, la familia es la familia. El problema tiene efecto en la vida de las personas, pero las personas también tienen efecto en la vida del problema. Entonces hay que externalizar el problema para que podamos pesarlo, medirlo, evaluarlo, mirarlo por todos sus ángulos y desde ahí partir soluciones. Entonces es lo que hablaba White de bautizar el problema. Es una cuestión muy interesante y conlleva una postura o una visión de cómo vemos a las familias de esta perspectiva disfuncional traumática, ¿sí? Hasta las tres R's que yo le llamo, que es resistencia, resiliencia y reescritura. Entonces, al trabajar con las familias desde esta perspectiva, ya no estamos puntuando los problemas, sino estamos tratando de puntuar los actos de resistencia. Los actos de resistencia todos son todos intentos, inclusive fallidos, de la familia por resistirse al problema. Por inclusive no hacer nada es un acto de resistencia, por tratar de mejorar sus condiciones de vida, aunque digan, es que no puedo salir, por más que intento, por más que hago otra cosa, tengo problemas con mi hija adolescente, que es muy rebelde, tengo problemas con mi hijo adolescente que está empezando a consumir drogas, con mi esposo no tengo una buena interacción, o con mi esposa tengo esa problemática, pero hay actos de resistencia. Resiliencia, que es un concepto que a mí me gusta mucho, y que la resiliencia familiar es un factor que como seres humanos lo tenemos todo el tiempo, pero no lo vemos, porque el relato dominante es muy fuerte. Y reescritura. El trabajo con las familias al precisamente puntuar lo que Besson llama la diferencia, que marca la diferencia, haciendo énfasis en los intentos de solución y no en el problema per se, el relato va cambiando. Y esa es la construcción del espacio terapéutico, crear un espacio que a partir de las preguntas que hacemos, como figura fondo o donde iluminas con una lámpara, ¿quieres iluminar el problema o quieres iluminar la solución? Y es como jalar un hilito donde armamos un guión alternativo. Entonces la historia va cambiando, no es mágico, por supuesto, y estoy sintetizando muchísimo tiempo de trabajo con las familias, de prácticas, de ejercicios, pero la idea es precisamente tener un guión con un relato diferente, donde si se le pregunta a la persona, ¿qué hiciste para llegar a este punto? Del 1 al 5, ¿cómo te sientes? Pues del 2. ¿Qué necesitas para llegar al 3? El 2 ya avanzaste. Cuando tú cambies, ¿quién se daría cuenta de ese cambio? Dando por hecho que el cambio, como decía Václavic, es inevitable y el cambio se va a producir. Entonces, las familias empiezan
a lo mejor a contar algunos aspectos de su experiencia, porque el relato dominante se rompe y que como terapeuta, entonces, al construir el espacio terapéutico, al deconstruir nuestro papel como experto, al escuchar con genuina curiosidad, podemos ayudar a esa coescritura, a esa reescritura, donde la fuerza del relato alternativo va cobrando mayor intensidad, donde se van estableciendo otras líneas argumentales, donde se empieza a resignificar y a dar sentido a lo que en su momento a lo mejor nos parecía sentido. Y en ese dar sentido, entonces podemos empezar a construir el relato y poner en práctica el nuevo relato. Y bueno, el amante del trabajo, como les había dicho, es precisamente devolverle a las familias su papel de experto en sus propias vidas. Este sería el paso número 3, que es como se dan cuenta, están ligados, están relacionados, y algunas actitudes, perdón, que en mi rol como terapeuta familiar he observado que comparten los terapeutas narrativos es, por ejemplo, la creencia en una realidad que se construye socialmente, o más bien de realidades que se construyen precisamente a partir del diálogo y que son compartidas por un grupo de personas que entienden así su realidad. Procuramos el diálogo reflexivo, ¿sí? No el monólogo, sino un diálogo constante, reflexivo, mostrar interés, empatía y respeto ante los dilemas de la familia. No hay problema leve o grave, sino que depende del contexto. Entonces, es muy importante esta empatía, esta verdadera empatía, que no es la frase tan eh, tan común de ponerse los zapatos del otro. No todos podemos poner los zapatos del otro. Yo caso del 6. O sea, si alguien calza del 3 y pone mis zapatos, no le van a venir. Lo que es la empatía en el trabajo terapéutico es un acto consciente, una emoción que se tiene que desarrollar, capacitar y entrenar como psicoterapeutas para el trabajo con familias y en general con cualquier consultante. Pero es muy importante este concepto, sobre todo para los psicólogos que están en formación. Y creemos en la capacidad de la conversación terapéutica, que no es cualquier tipo de conversación. Nosotros como psicólogos somos científicos y en ese sentido tenemos un entrenamiento, una práctica continua, un aprendizaje constante. Aprendemos todos los días de nuestros pacientes, aprendemos todos los días de nuestros alumnos o deberíamos aprender. Y esta capacidad de la conversación terapéutica precisamente surge a partir de las buenas prácticas, de una postura ética, de una postura consciente e informada. Muy bien, algunas otras cuestiones son resaltar habilidades, recursos y fortalezas, evitando el énfasis en la patología. Eso también es un concepto que ha cambiado con los terapeutas familiares, comenzando el Chaser, que hablaba que hay que ser detectives de la competencia, o sea, actuar como una lupa. Entonces, en el punto donde la persona dice, hoy me sentía triste, pero logré levantarme. A ver, espérame. Alto ahí. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sucedió después? ¿Quién se dio cuenta? ¿A quién se lo contaste? ¿Con quién lo compartirías? Si fulanito te escuchara hablar ahorita de esta manera que te levantaste hoy, ¿qué diría al respecto? ¿Quién te apoyaría? ¿Quién no le extrañaría lo que me estás contando? Entonces, ese es jalar el hilito argumentativo de otra historia. Que si le preguntamos, ¿y por qué se sentía usted triste? ¿Y qué pensamientos tenía en la cabeza? ¿Y se quedó dormida todo el tiempo? Entonces, eso es armar el otro relato porque estamos puntuando, no la diferencia que hace la diferencia, sino puntuando lo que todos los días para esa persona es su relato dominante. Cuestionamos la estructura jerárquica del terapeuta tradicional y los relatos dominantes en las historias, que es precisamente este relato donde la gente llega saturada del problema, saturada de la situación, donde el hijo tiene encopresis, donde ya es el tercer año consecutivo que tiene que cambiar de escuela, donde se practica a lo mejor el cutting, donde el consumo de sustancias lamentablemente va a la alza, donde hay una cuestión de divorcio, donde a lo mejor yo no acepto que mi hija o mi hijo tenga una preferencia que no es la heterosexual. Entonces, hay que revisar esa estructura misma de mi terapeuta tradicional y tratar de observar esos contrastes de las historias. Las historias no pueden ser blanco y negro.
La postura del terapeuta es también de muchas totalidades y tenemos que danzar junto con las familias, movernos de territorio, decía White, mover de lugar. Cuando acaba la consulta, el cambio que es producida por las propias familias y nosotros como facilitadores, también debe ser un cambio en nosotros. O sea, debe ser una manera de reflexionar lo que estamos haciendo, de cuestionar mi papel como terapeuta tradicional del librito. Yo me pasa muchas veces y mis queridas maestras en este yo polifónico que nosotros tenemos como terapeutas postmodernos o narrativos, donde entendemos la realidad construida por muchas voces, no esquizofrenizantes, ¿verdad? Sino muchas voces que nos habitan, que nos hacen ser como somos, que yo ahorita hablo, yo, Aimé Pacheco, pero habla la doctora Emily, habla la doctora Eiluz, o sea, todas mis maestras que tanto cariño les tengo, y entonces, este yo polifónico también están las historias de vida de las personas. Hay que respetarlos y hay que abordar esos aspectos múltiples que nos conjugan, no solamente un relato dominante. Y bueno, nos orientamos hacia el futuro, somos optimistas respecto al cambio, porque el cambio es inevitable, el cambio es parte del proceso de vida, todo cambia, decía Mercedes Sosa, y cuando significamos esta perspectiva de cambio, podemos iniciar, por ejemplo, con la terapia, preguntando, ¿qué ha cambiado esta semana? Dando por hecho que el cambio se da a dar, porque se da. Alguna situación, a lo mejor te dicen, pues empeoró. Yo recuerdo con mucho cariño a una de mis familias donde el padre era sumamente agresivo y un día se pusieron de acuerdo las hijas y dijeron, este día que llegue papá, nos pusimos de acuerdo y decir, bueno, cuando se ponga agresivo yo lo callo, tú agarras la sartén, tú llamas a la policía, haz esto, haz lo otro. Y era un acto de resistencia y era un acto de valentía, entonces tenía yo que puntuar ese acto. Y yo todavía estaba comenzando este proceso, estaba haciendo el doctorado y cometí muchos errores, como todos. Y yo me puse muy feliz y dije, ah, entonces cambió. O sea, ese día cambió. Y dicen las chicas, sí, pero para mal. Ese día no les pegó. No, nos pegó más. O sea, yo pensando, vale, el cambio, soy positiva del librito. Pero ya no nos dejamos, pero algo cambió. O sea, el problema no se solucionó, no se solucionó porque no se soluciona de la nada. Se tiene que tener todo un proceso, pero ese día cambió algo en nosotras y nos dimos cuenta que finalmente, si nos ponemos de acuerdo, podemos tener otra manera de enfrentar el problema, otra manera de trabajar, de tener una relación con el padre. Entonces, esas situaciones son algunas de las ideas que he recopilado para poder compartir con ustedes de mis colegas, del trabajo que hemos realizado, de mis alumnos, de aspectos importantes que determinan, bueno, que facilitan más bien el trabajo con familias. Y el aspecto 4 es construir habilidades terapéuticas narrativas. Como les platicaba, este es un proceso de constante aprendizaje. No terminamos nunca de aprender. Las familias van cambiando, los tiempos cambian. Hay problemas que ahora nos enfrentamos, por ejemplo, con el uso de redes sociales, que a lo mejor cuando yo hice el doctorado ni lo hubiera considerado, como el acoso en las redes, el acoso escolar, situaciones que tienen que ver con problemáticas que hace mucho tiempo, o a lo mejor hace poco tiempo, 5 años a la fecha, o cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la pandemia. La ansiedad de los adolescentes es un problema que se relaciona actualmente más con la ideación suicida que la depresión. Por eso muchos adolescentes no son eh, objeto de atención o no son un síntoma de alarma y ideación suicida porque parece que no tienen depresión o no puntúan en depresión, pero no la depresión es la ansiedad. Y muchas de veces esa depresión fue resultado de ese tiempo de encierro, de ese tiempo de tensión ante el COVID. Entonces nos enfrentamos a circunstancias diferentes cada día y hay que construir siempre en constante movimiento el terapeuta, en constante aprendizaje las habilidades narrativas. Una de ellas es precisamente el autoconocimiento, ¿sí? Nunca vamos a conocernos de manera completa, sin embargo, este pensamiento crítico, esta postura reflexiva, esta postura irreverente, esta retroalimentación constante, personal y también abiertos a la crítica continua de nuestros colegas, familiares, amigos. La otra cuestión es la capacidad de ser transparentes en la práctica. Yo en esta
conferencia les he hablado de mis maestras. Muchas de las situaciones que les presento como adolescentes, a lo mejor es una proyección mía, porque mis pacientes son adolescentes, porque mis consultantes son adolescentes, porque tengo hijos adolescentes. Entonces, de alguna manera, esta estrategia, estas experiencias de vida que comparto con ustedes con el único fin de ser didáctica, no con el fin de proyectarme o con el fin de tener un proceso terapéutico bio durante la terapia, porque somos así. Pero esta autorrevelación a veces es importante porque significa que yo estoy consciente, que tengo este autoconocimiento y que puedo usar historias de vida, a lo mejor no mías, fragmentos o de otras y de otros consultantes con el permiso para poder ayudar a otras personas. Pablo Neruda decía que las historias no son de quien las cuenta, sino las historias son de quien las necesita. Entonces, compartir estos recuerdos como retacitos y colecciones de una misma historia construye un tapiz muy bonita donde las personas coexistimos y nos ayudamos unos a los otros. Saber escuchar, que esto parecería ser como que una habilidad básica, no todos los psicólogos saben escuchar, dependiendo del enfoque también, o a veces hay que escuchar nada más, o sea, escucha empática, escucha que nos permita seguir en la conversación, ¿sí? Es una cuestión que se va practicando y se va mejorando con el tiempo. Y saber escuchar también significa tener en control cualquier lenguaje no verbal que intervenga con la ayuda que se le da a la otra persona. Saber contar historias también es importante, podemos hacer las dos caras de la moneda. Saber escuchar y también el terapeuta narrativa tiene que ser un contador de historias. Tiene que poder tener esta sal en su relato, es captar el interés de la persona, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, poder eh, retomar los aspectos que está escuchando, devolverle a la persona, a ver, déjame ver si te entiendo. Entonces pasa esto, esto y esto y aquello. No, no, pero no pasó así. Ah, bueno, entonces vamos contando historias, vamos construyendo otras historias con la finalidad de ayudar a las personas a tener significados diferentes, a generar construcciones diferentes y a generar nuevos significados que le den sentido a su historia y que les ayuden a proponer soluciones creativas, diferentes, alternativas, locas si les parece, pero otras soluciones al problema que ha estado enmarcando por años los diálogos familiares, la participación familiar, porque la persona deja de hablar con para hablar de. O sea, yo dejo de hablar con mi hijo para hablar de la flojera de mi hijo, para hablar del alcoholismo de mi padre, para hablar de de la rebeldía de mi hijo. ¿Sí? Entonces ya no hablo el problema, se mete en la vida de las personas, empieza a adueñarse de sus vidas y las personas se dan cuenta que ellos también pueden meterse en el problema, meterse en la vida de los problemas y afectar el rumbo del problema. Y la última, pero muy importante, es esa actitud reflexiva y empática. Y la empatía es el más alto, es una de las más altas emociones que puede tener el ser humano. Esta capacidad de poder saber, escuchar, saber contar historias, entender la persona desde mi perspectiva de vida. No es la de él, porque yo no tengo esa perspectiva de vida. Cuando yo le digo, me imagino cómo te sientes, es auténtico, es verdad. ¿Te puedes imaginar realmente cómo se siente? Tú ya viviste ese proceso. Puedes saber lo que siente una persona cuando ha sido anexada 2 meses y durmiendo, no sé, en situaciones muy difíciles y compartiendo sus historias una y otra vez en sus relatos. Puedes imaginarte lo que siente una madre cuando pasa un problema con el hijo. O sea, ¿es realmente cierto eso? Si no, no lo digas. Si te lo puedes imaginar, sí. Pero si no, entonces hay que entrenarnos en la empatía. Hay que leer relatos, leer novelas, escuchar a la gente en la calle, subirse a un vaivén, mirar a la gente en su trabajo, tratar de imaginar cómo viven y cómo sienten. Eso es muy importante. Mantra, lo que no se puede nombrar no existe. Hay que ponerle nombre a las palabras y cuando les ponemos un nombre adquieren un significado. Y bueno, ya vamos al quinto y último punto, que es pues un trabajo mucho más reflexivo, que es precisamente reflexionar sobre tu postura ante la vida.
y que tiene relación con mi postura como terapeuta. En ese sentido, ¿qué verdades he aprendido y en cuáles sigo creyendo? Cuando he tenido familias que dan cuenta de sus emociones de fracaso, de sentimientos de, por ejemplo, eso es muy común en las madres de familia que han dicho, bueno, ¿en qué fallé? ¿Por qué? Yo trabajo con adicciones, es mi trabajo más fuerte, entonces casi mis ejemplos son de eso, pero se puede replicar en cualquier aspecto de la existencia. ¿En qué fallaron? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento el chico se les salió del camino? ¿En qué momento torció el camino? Porque yo pensaba que tenía que ser así, 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 unas preguntas que les hace cuestionar sus realidades. Disculpe, ¿de dónde aprendió a pensar así? Bueno, ¿cómo que lo aprendí? O sea, ¿puedo pensar de otra manera? Sí, puede pensar de otra manera. O sea, podemos tener verdades que parecen muy verdaderas, vaya la redundancia, que parecen incuestionables, pero que son producto de nuestra experiencia y que nos determinan mirar de cierta forma. Entonces, cuando cuestionamos nuestras verdades, podemos pensar en que hay diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de sentir, diferentes maneras de encontrar soluciones a un problema. Que ya no queremos encontrar la verdad, sino la verosimilitud o la congruencia de lo que siento, pienso y actúo. ¿Es verdadero o no es verdadero? No lo sé. ¿Importa? No lo sé. Si ustedes le preguntan a su pareja, a sus amigos, oye, ¿te acuerdas de la Navidad del año pasado? Ah, sí, pasó esto y esto. Y cada quien va a dar una historia diferente y va a contar un aspecto significativo diferente según su bagaje de experiencias. Cuando estamos muy juntos, tenemos experiencias similares y tendemos a construir realidades similares, pero no siempre sucede. Entonces, eh, ¿quién lo dijo? Ay, el de pasajes de acción Jerome Brunner hablaba que lo único que se puede cambiar es el pasado. ¿No les parece maravillosa esa frase? O sea, nosotros tenemos, como decía Trozo de Pelados, el álbum de mi cabeza. Tenemos un álbum en la cabeza con fotografías. Entonces, cuando tenemos un recuerdo, viajamos al pasado, capturamos esa fotografía y lo contamos tal cual lo vemos en esa fotografía. Pero cuando comenzamos con el proceso terapéutico y resignificamos nuestra experiencia y añadimos otros relatos o otras historias y acontecimientos y experiencias que habíamos dejado fuera, porque no se ajusta al relato que tenemos dominante, cambia esa fotografía en la cabeza. Entonces, cambia el pasado. Entonces, el padre que se signaba desde el padre malo, el padre cabrón, y así lo dicen tal cual, el padre que golpea, el padre que lastima, en el proceso terapéutico, y eso es algo que pues, es una experiencia real que he trabajado con las familias, se cambia a lo mejor en pensar, híjole, es que mi papá a los 7 años lo vendieron. La abuela lo llevó con el mecánico, le dijo, ahí está mi hijo, enséñale a trabajar, que trabaje 14, 16 horas, el dinero que gane me lo da a mí. Y mi papá empezó a tomar. Entonces, ahora yo entiendo, y dice esa familia, ahora entiendo por qué Diosito nos mandó a don Martín, por decir alguien, tan borrachín, porque ya sabemos, nos enseñó a ganarnos la vida, nos pusimos listas, pudimos salir adelante. Y ese es un trabajo que está documentado en un artículo que también igual se los puedo pasar con todo gusto. Ese trabajo que fui llevando con esas tres familias, donde se fue cambiando este relato y donde el relato dejó de pensar si es verdadero o no verdadero, sino verosímil, congruente, con sentido. La otra pregunta que vale la pena a lo mejor hacerse es cuáles son mis sesgos como persona, psicólogo y terapeuta, producto de mis experiencias personales. Somos humanos, tenemos sesgos, tenemos visiones. Yo tengo unos lentes y filtro la realidad a través de mis lentes. Sin mis lentes veo borroso. ¿Cuál es la realidad? ¿Mis lentes o sin lentes? Pues la realidad es la manera como concebimos la vida, que tenemos que tener muy claro que hay algunas cuestiones que, que tienen prejuicios, que tenemos prejuicios, que tenemos sesgos, que tenemos precogniciones. Entonces es muy importante estar consciente de estos y trabajarlos si es necesario, para que estos sesgos no influyan o no afectan en la ayuda que se le proporciona a las familias. ¿Cuál es mi sistema de creencias y valores? Esto también es muy importante. Freud hablaba de un concepto que se llama jerarquía de necesidades y que cuando trabajamos con las familias
tenemos que estar conscientes de que a pesar de la adversidad tan grande en la que se encuentren, hay ciertos aspectos y límites, ciertos valores y creencias que son intocables. O sea, yo seguía con mi esposo alcohólico porque pensaba que era mi cruz, que yo tenía que aguantar. Yo fui educada para pensar que el matrimonio es para siempre, hasta la que la muerte nos separe, hasta que golpeó a mi hija. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es bien interesante porque en el sistema de creencias y valores, a pesar del relato dominante, hay una cuestión que es invaluable para mí. Y lo que hoy hablaba de poner en juego en la terapia esta jerarquía de necesidades que a veces el terapeuta no es que lo olvide, pero que en el lenguaje terapéutico se pierde. Entonces hay que regresar al lenguaje cotidiano. ¿Cuáles son tus metas, tus esperanzas, tus valores, tus compromisos personales, tu sentido de agencia personal? Digo, eso lo decía, no le preguntamos al consultante cuál es tu sistema de agencia personal, pero poner en juego y que nos platique esas ilusiones, esas metas, esas creencias, esos aspectos son importantes y relevantes que quiere conservar para sí. Es precisamente ese sistema, y yo también los tengo como terapeuta. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de creencias y valores que me hacen actuar desde una postura terapéutica? ¿Qué puedo cambiar de ese sistema de valores, de esos sesgos, de esas verdades que he aprendido? ¿Qué no puedo o qué no quiero cambiar? ¿Por qué no puedo o por qué no quiero cambiar? ¿Y qué debo de hacer al respecto? Entonces es algo muy importante, que es un trabajo reflexivo cotidiano que va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro con el trabajo de las familias. Y la mantra es cambia, todo cambia, que esta canción preciosa, o debería al menos hacerlo. Muy bien. Estos son los 5 aspectos claves. Entonces, resumiendo, el primer punto es reflexión sobre tu concepto de familia. El segundo, analizar tu concepto sobre la construcción de un espacio terapéutico. El tercero, tu rol como terapeuta. El cuarto, estar en constante construcción de tus habilidades terapéuticas. Y el cinco, reflexionar sobre tu postura ante la vida. Acá hay algunos aspectos más. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda o quieran compartir alguna otra información o alguna cuestión en la que estén de acuerdo o desacuerdo conmigo. Muchas gracias, Alondra. No, muchas gracias a usted. Agradecemos profundamente a la doctora Aimee Pacheco por compartirnos su mirada, su experiencia clínica y su claridad respecto al trabajo psicoterapéutico con familias desde el enfoque narrativo. Sin duda, este espacio aporta herramientas significativas para nuestra práctica profesional. También agradecemos a todas y todos ustedes por acompañarnos, por su interés y por participar activamente en este encuentro. Es un verdadero gusto ver a tantas personas comprometidas con su formación, que, a pesar de los retos cotidianos, siguen apostando por el aprendizaje. Ese, es el es- Ese esfuerzo es el que impulsa transformaciones reales. Les invitamos también a seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok, para mantenerse al tanto de los próximos eventos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, excelente día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.